esto del mindset y estas creencias, porque mencionaste en algún punto que así nacemos, ¿no? Ahora que lo relaciono con la esencia. Ujú, Tenemos una esencia, ujú, pero el mindset lo vas desarrollando. ujú. La sobrevivencia es en base al entorno en el que naciste. Claro, ¿Quiénes eran tus papás? Tu entorno social, familiar, en qué país. Y eso fue lo que fuiste desarrollando y es la consecuencia de tu mindset. Pero la esencia sí venimos todos de paquete. Yo sí esa creo que es única, irrepetible y nos hace únicos a cada uno de los seres humanos. Ahí no puede, o sea, el enneagrama no describe la esencia, el enneagrama describe el ego, ese mecanismo, ese mindset ujú, que fuimos creando, que además se crea. Hay un libro muy interesante que se llama Origins de Anne Murphy. Ella escribió este libro porque estaba embarazada y dijo, ¿qué sucede en el embarazo? Y entonces es periodista científica ella, investigó qué teorías había al respecto y encontró que los niños nacen llorando la tonada del idioma que habla la mamá, que los niños en México lloran diferente que los niños de las madres francesas. O sea, hay una programación en el vientre. El niño nace sabiendo quién es peligroso y quién es confiable por la descarga de la sustancia de endorfinas o de oxitocina o de cortisol que recibe cuando escucha la voz de alguien. Entonces, por ejemplo, llega el padre y la mamá se quieren mucho y el niño asocia en su cerebro, en el vientre, la voz del padre con oxitocina, con dopamina. mm, Si escucha a alguien que le cae gordo a la madre, el niño ya nace sabiendo, entonces ve a la persona y dice, ay, qué chistoso llora cuando llega fulanito. Su mamá lo programó a que esa persona era peligrosa. Entonces el guau. vientre y los 9 meses, esta mujer llega a la conclusión de que aprendemos más en el vientre que el resto de nuestra vida. Entonces se empiezan a generar conexiones en el vientre. Entonces yo creo que la persona se forma ahí. Wow. Y hay terapias, me imagino, que tienen que ver desde que estás en el vientre, porque ahora que te escucho, yo no estaba consciente de esto, pues mis traumas empezaron, según yo, desde que tengo uso de razón, 4 o 5 años, pero no es cierto, porque en Son antes. pláticas con mi madre, los traumas de ella, no los míos, empezaron desde el embarazo. Claro, por supuesto. Entonces, pues claro, o sea, yo lo que tengo de recuerdo desde mi infancia, con esto que me estás diciendo, hace sentido con lo que estaba viviendo mi mamá a los 19 años, Claro. embarazada, que no sé qué iba a hacer. Ujú. No me quiero casar, me Y quieren no casar. quiero tener bebé. Y el niño lo Claro. resiente. Naciste rechazado y tú traes la creencia que ¡Wow! estás rechazado, Sí, aunque después te hayan querido. Y entonces la biodescodificación habla muchísimo de esto. Enrique Corbera es uno de los principales ponentes de la bioneuroemoción y dice que lo que más le lastima a un hijo es la mentira de la madre. Porque si a ti tu mamá te dijo en algún momento, sí, sí es cierto, no sabía qué iba a hacer, sufría muchísimo, pensé en abortarte, pero qué bueno que no, porque hoy te quiero mucho, tu cerebro se acomoda y se acaba el problema. Pero no puedes confiar en alguien que te dice una cosa y cuando tú en otra, tu cerebro captó otra cosa, tiene una emoción diferente, sin embargo te están diciendo que te querían mucho. Entras en disonancia cognitiva y eso es lo que al niño lo traumatiza. No, esto no me está checando. No sé si te haga sí, sentido. sí, no, estoy. ¡Wow! ¿Y quieres que te diga algo más ¡Qué interesante? terapia esto para mí! Ah, es padrísimo, porque una vez, en una de las cosas que hice descodificación, porque fui al dentista y me dijeron, tienes como bolsas, le llaman, en las 4 muelas. Eso es peligroso, no vayas a tener una infección. Entonces me mandaron a hacer estudios, radiografías. Al final del día resultó que esas bolsas las tengo desde hace 25 años. Me dijeron, ah, no, no es infección, así estás, así naciste. Entonces me busqué un cuate que biodescodifica, hace biodescodificación dental. Y le dije, a ver, dime qué significa esto. Él no me conocía, no sabía nada de mi historia y me dice, ¿qué sucedió a los 6 meses de embarazo de tu mamá? Porque estas muelas se pegan al hueso a los 6 meses de gestación. Hubo un trauma que evitó que eso sucediera en tu caso. Paraste el proceso de gestación. Le dije, se murió mi abuela. Dijo, claramente, tu mamá perdió a su mamá y tú perdiste a la tuya porque tu mamá estaba en duelo y no te peló. Ahí se quedó marcado. Así de grueso es. El cuerpo manifiesta los temas emocionales, no es al revés. Bueno, no Wow. quiero entrar en ¿Haces contradicción. tu biocodificación? Yo no la hago, pero terapia de biodescodificación he hecho muchísima y es impresionante cómo el cuerpo habla lo que el alma calla. Es muy interesante, Me quedé en shock con mi propia historia, porque hace sentido lo que me estás diciendo y tú no conoces mi historia, ¿no? pero lo estás contando como ciencia en general
y resuena perfectamente en mi particular. Wow. Entonces, por ejemplo, no sé si te suene el abandono, el rechazo es un tema en tu vida, si es que eres 4. Sí. Y entonces hay otra cosa que sucede. El 4 siente, porque el niño 4 se siente rechazado. Imagínate la vulnerabilidad en la que estás, porque la persona otra decide si te quiere o no te quiere. Eres niño y no te das cuenta. O sea, no sabes por qué está sucediendo eso. Entonces, como dicen, la ilusión del niño es decir, si yo fuera diferente, si yo no fuera defectuoso, sí me hubieran querido. Porque eso es retomar el control. Y entonces tu ego te hace pensar que si tú fueras distinto, que si tú hicieras algo distinto, te querrían mucho. Y entonces empiezas a pensar que algo está mal en ti. En vez de decir, ¿qué le pasó a mi mamá que me hizo esto? Porque es muy duro pensar que los que te tienen que cuidar son los incompetentes. Ujú. Entonces, como es muy indefenso eso, mejor piensas que tú puedes hacer algo distinto para ganarte el amor. Y entonces, ¿qué te pasas la vida? Tratando de conectar. Pero a la que conectas te da tanto miedo el abandono que dices, mejor abandono yo antes de que me abandonen. Mm. Y es un patrón de la liga. Me acerco, pero cuando me acerco mucho mejor me alejo para que no sufra cuando me dejes. Y claro, cuando te vas y te dejan, porque hiciste 80 cosas para que te dejaran, dices, claro, tenía razón, ves, no podía confiar, seguro me iban a abandonar. Pero no ves todo lo que sí hiciste porque tu cerebro no pone atención en eso, solo pone atención en el abandono. El ego defendiéndote Claro, para contándote que una historia sobrevivas. para la profecía autocumplida. Al Mm. final, prefiere tu cerebro tener razón de que todo el mundo te va a abandonar en vez de pensar que te abandonaste tú y que por eso los demás te abandonan. Wow. Fíjate, en la plataforma, no sé si la conozcas, Tessita Fitch hace un mindset o un masterclass que justo habla del ego. Y eso es lo que dice, o sea, el ego al final es esta voz de sobrevivencia que hay que escucharla porque es lo que tú estás diciendo. Si no haces la pausa y lo escuchas y anotas lo que te está diciendo, va a estar ahí dándole, dándole. Hay que verlo de frente a ver qué pasó. Me van a dejar. Te agradezco que me hayas puesto en alerta de que Sí, me pueden dejar. claro. Pero ¿qué tal si no? Ujú. Te agradezco. Ya sé que me pueden dejar porque en el pasado me han dejado. Y Lo yo tomo sé. el riesgo. Exactamente. Ujú. Que ahí es donde creo que entra la neuroplasticidad, empezar a hacer sinapsis y Ujú. conexiones distintas, empezar a crear cosas distintas, ¿no? Ujú. O sea, lo que ya existe, Ya está. ya está. Pero, ¿cómo calmarlo y decir, ahí está, gracias, no eres mi enemigo, te agradezco que me estés protegiendo, que me estés cuidando, pero juntos vamos a investigar otras posibilidades. Ujú. A lo mejor esta persona es diferente. Vamos a investigarlo juntos. Y lo explica de una manera Sí, como peras con manzanas que dices, claro. ah, Es la idea. Es cuestionarte. A ver, ¿siempre es así? ¿Habrá alguien que no me abandone? ¿Habrá alguien que no sea como esta persona? ¿O por qué tengo tanto miedo? Y al final, como todos son un espejo en nosotros, atrás puede ser el que tú te estás abandonando, mm, el que tú no sientes que sea suficiente para que te quieran. ¿Me explico? ujú, Y siempre es de dentro y lo manifiestas afuera. Porque está grueso cómo escogemos, porque hay algo bien raro. El cerebro, lo tóxico que hayas vivido en tu infancia y todo lo tóxico que sucedió en tus generaciones, mamás, papá, abuelos, bisabuelos y tatarabuelos, fue exitoso porque tú no te moriste. mm, Entonces, a veces, por ejemplo, el abandono es exitoso porque los hombres violentos son más peligrosos. Y entonces tú vas inconscientemente y escoges hombres que abandonan. ¿Por qué? Porque es más peligroso tener un hombre violento en tu casa. Y se dan las familias de Amazonas, por ejemplo. Puras mujeres luchonas. Las mamás luchonas, no es casualidad. Tú escogiste un hombre abandonador porque para tu árbol es peligroso tener al hombre cerca. Entonces tú nada más ven, dame el gen y vete, desentiéndete. Y luego dicen, me abandonó. Sí, en tu familia todo mundo abandonado porque para ti la mm, creencia es que el hombre es peligroso. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Buscar otras evidencias. Tengo un tío que no abandonó. Tengo un tío que no era violento. Puede ser que yo busque un hombre así en vez de estar repitiendo el patrón. mm. Pero biológicamente ese cerebro arcaico tiene grabado que todo lo tóxico que sucedió en tu familia fue exitoso porque tú no te moriste. Y eso es lo que hay que cambiar. Por eso es importante cambiar ese mindset. Llegar a las creencias que generan el mindset y cambiarlas, cuestionarlas y Ujú. hacer otra historia.